qué lindo reencontrarnos como cada miércoles acá en La Burbuja, en el Abasto. Hoy está estallado el Abasto. Ahora les voy a preguntar a mis invitados si estuvieron recorriendo, caminando por acá. Estoy viendo un montón de gente. Estamos en el patio de comidas para los que tengan ganas de venir y visitarnos y saludarnos ahí a través del vidrio. Nosotros devolvemos el saludo cuando podemos. En general estamos hablando, hacemos de cuenta que esto es radio. Es raro, es streaming, es radio con tele. Yo me estoy adaptando recién a esto, es toda una novedad. Para tele es tele, pero bueno, esto es como una combinación, es lo que se usa ahora. Capaz que dentro de 2 años o de un año estamos hablando de otra cosa completamente distinta, desapareció, ojalá que no. Estamos arrancando nosotros acá, llevamos 1 mes y pico, 3er programa de La Burbuja, 10ª temporada. Ya pasamos por varias plataformas, esta streaming estamos estrenando. Y tengo 2 invitados, porque vamos a hablar de un tema más actual. Hay un montón de temas actuales, ¿no? Como que el tema pasa por arriba del otro, pero vamos a hablar de inteligencia artificial. Pero de verdad, por eso dije, voy a convocar a dos académicos, a un filósofo, a un ingeniero en sistemas también, que quiero que ellos se presenten solos y vamos a empezar a charlar de este tema que todos los días, ¿viste? Vos navegás por cualquier lugar, por Instagram, por ejemplo, y está todo el día, no apareció esto, te lo perdiste, no, si no tenés esto bajado. Y a mí la verdad que me da un poco de... hay que tener tanto. No podemos vivir sin inteligencia artificial, ya nos domina todo. ¿Dejamos que la inteligencia artificial nos agarre de acá del cuello y nos lleve? Yo creo que no es para tanto. A mi izquierda, el señor Tomás Balmaceda, filósofo. ¿Y qué más, Tomás? ¿Cómo te va? Gracias por estar acá con nosotros. Por favor, fue un placer. Sí, filósofo en general, curioso, y bien niño de los 80, bien nerd de la Commodore, del prompt original, de poder escribir, es un poco, código y todo eso. Sí, súper cruzado, como toda la sociedad, ¿no? Por esta tecnología, como decías vos, novedosa, que de alguna manera despierta asombro. Y bueno, tenemos larga historia de los seres humanos, que todo lo que nos despierta asombro a veces nos da un poco de miedo y a veces nos da como un amor, ¿no? De golpe nos parece que va a resolver todo. Y creo que, bueno, esa dualidad seguramente vaya a cruzar todo el encuentro de hoy, ¿no? Personas que van a tener una mirada excesivamente atemorizada de cuáles son las posibilidades y los peligros, y también vamos a encontrar gente que está demasiado optimista en que todo de golpe se va a arreglar solo, que estas máquinas van a trabajar por nosotros, que se viene un futuro brillante por delante, y creo que bueno, la verdad está en el medio de esas dos cosas. Ahí está. Emanuel Iaruzzi, ¿cómo te va? A mi derecha, ¿cómo estás? Todo bien. Ingeniero de sistemas, en principio sí, te presenté bien. Doctor en ciencias. Doctor en ciencias de la computación. Sí. Wow, ya me perdí esa parte, no sabía que existía doctorado en ciencia de la computación. Sí. Perfecto, ahí. Así es. ¿Y qué más? Y soy investigador con INSET en el área de inteligencia artificial y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella también en la carrera de tecnología digital. Quiero ir al hueso con vos. ¿Cuánto verso y cuánto de realidad hay en este tiempo en el que la inteligencia artificial parece dominar cada minuto de nuestras vidas? Hay bastante publicidad. Sí. Diverso y bastante. Un poquito de humo. Un poquito de humo. Sí, hay que atraer, en este momento hay que atraer a las empresas, las grandes compañías, están tratando de atraer lo más que pueden a clientes para desarrollar las inteligencias artificiales, como le están diciendo. Y sí, hay un poco de humo alrededor de eso, está un poco inflado. Incluso para nosotros en la investigación se nos está complicando separar un poco la paja del trigo también, porque hay un gran volumen, hay una desesperación por publicar. Los científicos que hacemos eso, investigamos y publicamos papers, e incluso se nos está complicando más que nunca distinguir qué efectivamente es verdadero y qué es falso, o que tiene un trabajo detrás científico y que lo aparenta, digamos, o que trata de vender algo como un desarrollo que después cuando uno empieza a escarbar efectivamente no funciona como hay mucho de eso. Podemos decir, y te lo pregunto a vos, Tomás, que aun cuando nosotros no digamos, estoy usando inteligencia artificial para tal cosa, efectivamente, o la inteligencia artificial nos está usando a nosotros. Sí, anda por ahí en todo. Es una tecnología que tiene muchos años, digamos, que uno puede incluso ya imaginar. A nosotros desde la filosofía nos gusta siempre pensarlo de la década del 50, con Alan Turing, un matemático, un criptólogo inglés, que se hizo esta pregunta, ¿no? Que hoy tal vez nos parece una pregunta naif o una pregunta de sentido común, pero que en ese momento fue súper revolucionaria, que es, bueno, ¿pueden pensar las máquinas?
¿no? Y es súper interesante porque ahora adoptamos el término inteligencia artificial como un término súper común, una etiqueta que está en todos lados. Estamos acá en el shopping del Abasto y vamos a encontrar que las personas lo están viendo en sus teléfonos celulares, sí, incluso en muchos dispositivos que pueden comprar, incluso en la ropa, ¿no? Digo, hay un local de ropa que dice, bueno, esta campera está hecha con inteligencia artificial porque te permite conservar el calor. Hay un ejemplo que a mí me encanta, hay una heladería que está también acá en el Abasto que tiene su gusto hecho por inteligencia artificial. Entonces, es una etiqueta que, como decíamos, vende mucho, sí, que está justamente en todos lados, pero que tuvo sus luces y sus sombras. Y si uno piensa un poco en esa historia, uno quizás dice, bueno, la década del 50 cuando arranca, tal vez lo que sucedía, no sé, cuando apareció como término, McCarthy que lo puso. Después tuvo momentos en donde incluso llegó a ser un proyecto olvidado, un proyecto que estaba mal. Nosotros cuando en mi grupo de investigación empezamos a trabajar filosofía de lo que hoy le decimos inteligencia artificial, no hace tanto, hace 7 años atrás, apenas le pusimos filosofía del machine learning, porque hace 7 años atrás inteligencia artificial parecía algo viejo. Parecía como algo, una reliquia, legacy, ¿no? Decíamos, no, que había que hablar de machine learning. Y tampoco es un término que nos guste tanto porque no es ni tan inteligente ni tan artificial. ¿No? Sé que en un ratito vamos a estar hablando con alguien que nos va a contar acerca de cuál es el costo planetario de esto, no es tan artificial. Hay muchos, justamente, recursos naturales involucrados y tampoco es tan inteligente porque es un tipo de dispositivo que, procesa grandes volúmenes de información, que encuentra patrones, que los repite, que los vuelve a encontrar, pero no piensa de la misma manera en la que pensamos los humanos, ¿no? El error es quizás pensar que estos dispositivos son mejores que nosotros. Son, para algunas cosas, más rápidos. Y creo que eso es una marca que nos señala. Pero bueno, como siempre, aquello que está muy de moda, aquello que está, en inglés se dice hypeado, ¿no? Que tiene mucho humo, está muy inflado, es difícil saber exactamente en qué sentido, como mencionábamos, es real o no es real estos avances. Yo, mira, y se los comento a los dos. Recién, antes de venir para acá, digo, a ver, ¿qué es lo último que tienen? No sé, 2 de los sitios web o de los diarios, yo hablo de diarios todavía, ¿viste? Pero bueno, ya casi en papel no se vende más. Más leídos, más consumidos del mundo. El diario El País de España y el New York Times. En el diario El País, la última noticia sobre inteligencia artificial está en tecnología, que para mí es tecnología. O sea, a mí me cuesta decirle inteligencia artificial cuando yo lo veo más como avances tecnológicos, ¿no? Me parece que hay mucho avance tecnológico. Inteligencia artificial es un título hermoso, fascinante y todos nos prendemos, pero me parece que es avances tecnológicos en definitiva. Sí, es así, efectivamente es avance tecnológico. Lo que pasa es que creo que se está comiendo la inteligencia artificial las otras áreas que también tienen avances tecnológicos. Bueno, ¿no? por eso... La biología tiene sus propios avances tecnológicos. Ahí está, pero fíjate ¿no? El diario El País, y lo meten en tecnología y el link va a salud y bienestar. La inteligencia artificial detecta antivíricos 10 veces más rápido y a partir de datos limitados. La Universidad de Pensilvania desarrolla un modelo de aprendizaje automático para identificar un potencial tratamiento del síndrome mano-pie-boca, casi todos los chicos tienen eso, y se puede aplicar a otras infecciones, ¿no? En la medicina. Inteligencia artificial, es decir, me parece que tiene que ver con el enorme procesamiento de datos que nosotros, si quisiéramos hacerlo, demoraríamos 10 años y esta tecnología nueva lo hace rapidísimo. Por otro lado, voy a una nota de New York Times que dice: Google presenta un chatbot con inteligencia artificial que marca una nueva era para las búsquedas. Parece que ahora las búsquedas, no sé, todo es revolucionario, ¿viste? ¿Podemos volver a la búsqueda de antes? No están buscando. Sí, ¿no están buscando? No. ¿No? Podemos buscar a la búsqueda que yo digo, bueno, quiero saber dónde queda tal lugar y no quiero que me lo diga ni un anuncio, ni una inteligencia artificial. Ahora también pasa eso, ¿no? Como que de golpe lo que aparece, y bueno, es un nuevo sistema, de nuevo, ¿no? Esta presión porque todo tenga inteligencia artificial que comete muchos errores, porque básicamente en vez de darte la información de una fuente fidedigna, una fuente confiable, nada, busca lo más popular, busca lo que cree que es mejor para vos. Yo creo ahí que hay como un empuje por cambiar la interfaz. Sí, como que... Y sobre todo los que pasamos cierta edad, ya 30, 35 en adelante. Pero tiene 35, sos un pendejo. Pero para la computación... la verdad que me siento muy ofendido. Imagínate yo. Para la computación no, para la computación ya somos legacy, somos legacy. Me doy cuenta con mis alumnos, tienen 20 años, y hablo de cosas que para mí todavía están en boga, pero ya no. En términos computacionales, de cosas, jueguitos que yo jugaba, referencias a cosas que hacíamos con las computadoras, no sé, a fines de los 90, principios
principios de los 2000 y eso no existe. Está bien, ¿sí? pero Les parece raro a los chicos. ¿Pero ellos están con algo superior? ¿Con el brain rot Están italiano? con algo diferente. Yo creo que están sí. en vez de googlear, le preguntan al chat. ¿Sí? Esa creo, y nos están tratando de imponer ese cambio, al menos en la batalla que hay entre Google y OpenAI, nos están tratando de cambiar esa interfaz que ¿Cuál tenemos usás en vos búsqueda. de herramientas de Yo inteligencia uso, artificial? ¿Qué usás? ChatGPT. ChatGPT. ¿Vos de inteligencia artificial qué usás, Yo soy Tomás? medio snob, yo uso Claude, el de Amazon. Me entiende más, lo uso mucho para escribir, para las clases. Está para bien, que me tire ideas. pero los dos fueron derecho a la respuesta a un chat GPT. ¿Otra herramienta de inteligencia artificial no han usado? Sí, bueno. Sí. Bueno, sí. De todo, de hecho. Sí. Han probado esos videos fakes, algo de eso, hacer hablar a gente He que no hecho habla? hablar gente muerta, Sí. mando mensajes, no voy a contar los detalles, pero me he especializado en mandar mensajes de feliz cumpleaños del ídolo de la persona que le voy a mandar feliz cumple. Es un gran regalo, sale Sí. $9 Muy al mes y te mando nada, sé que a vos te gusta mucho Messi, ¿verdad? Y te hago feliz por un ratito porque te mando un mensaje así. Es una gran Y idea. nosotros en el Emma. laboratorio desarrollamos inteligencia artificial. Es decir, tenemos nuestros propios bots. A mí, si querés, de bueno, alguna a manera. mí me gustaría que eso me contaras un poco, pero tenemos, mira, los chicos de producción prepararon un video de inteligencia artificial que es espectacular, que habla algo de todo, de todo esto que nosotros venimos contando. A ver, vamos a ponerlo, mirá. A ver si yo lo puedo escuchar acá. Quiere hacer su video, quiere hacer su video. Mirá. 10岁跟我说那个，我想他始终啊，我叫哎呀，我就哎呀就大福，我那个哎那一场，10岁跟我说那个。 Bueno, ahí estás viendo, ¿no? El cangurito haciendo un check-in, ¿es efectivamente? ¿Sí? Bueno, sí, esto totalmente hecho por inteligencia artificial, como decíamos, la nueva plataforma de Google, Veo 3, Sí. está disponible en la Argentina y para todo el mundo, aquellos que tengan el plan más premium, $250 al mes. Es algo costoso para muchas personas, pero no imposible, como sucedía con otras herramientas de video. La gran pregunta en general que puede Sí. surgir esto es, ¿para qué? Es la pregunta que te iba a hacer. ¿Para qué? Vos tenés todo. O sea, si yo tengo, a mí me pones un avión, un cazabombardero acá. ¿Para qué? Yo no lo Bueno, uso. No me sirve para. A mí no me sirve en para realidad nada. esta es una tecnología que, o sea, crear imágenes que nos hacen creer que son de verdad Sí. es algo que los humanos hacemos, no sé, desde los 80 con los primeros efectos especiales que nos engañaban. Muchos Y en antes, adelante. la leyenda, ¿no? Digo, porque no creo que sea tan verdad, pero ¿se acuerdan los hermanos Lumière cuando Sí. estrenaron su primera película, que era un tren en movimiento? Ah. Contaban que las personas que nunca habían ido al cine, finales del siglo XIX, salieron despedidas corriendo de la sala porque pensaban que se les venía el tren encima. Sí, como que fuimos corriendo la vara, ¿no? Cada vez creemos, o es más difícil engañar a un público y creo que esto ya es el límite, Está ¿no? bien, No pero- sé si hay algo más realista que este. Está bien, pero es esto la diferencia, me parece que antes los hacían poner los Lumière, ahora lo podemos hacer cualquiera. Bueno, no, esa es un poco se la- democratizó mucho. Obviamente, esa es la tensión en general que vemos en la regulación de la tecnología, ¿no? Control versus accesibilidad. Cuando más Sí. lo haces más masivo, usemos una palabra más compleja, pero que no está mal, más democrático Sí. es, perdés más el control. Y Ah. eso lo que puede suceder es, venimos de una elección, estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, venimos de una elección porteña en donde hubo un video de deepfake, un video que simulaba que estaba una de las figuras de la oposición, Mauricio Macri, anunciando que se bajaba un candidato, era falso, y ese video que uno puede decir, bueno, no es tan realista como este, no sabés cuánta gente lo creyó o no, se metió en la campaña en plena veda, ¿no? Y qué fue quizás interesante para analizar. Fueron a la justicia para detener ese video, ¿y qué va a hacer la justicia? ¿A quién le va a pedir que lo baje? ¿Cómo puede tener? ¿Cuál es la intencionalidad que está? Y ese video va a seguir generando y dando vueltas, y es posible que haya personas que genuinamente lo recibieron por WhatsApp, lo recibieron por un link y crean que es Pero, cierto. Tomás, ahí tenemos un poco de cómo van a hacer para frenarlo. Un poco es un Frankenstein que le abriste Sí. y ya está, y no lo podés frenar. Para mí la contracara de eso es que, bueno, ese es un uso totalmente condenable. Sí. Y por otro lado tenés, vos decís el para qué. Bueno, ahora quizás gente que no tenía acceso a los estudios de Pixar, por decir algo, Sí. para poder producir su película con sus efectos especiales, puede hacerlo desde el living de su casa.
como nunca antes se pudo. Por eso, Hay abrís como la canilla, abrís es un algunos. poco más que un Frankenstein, como el ánfora, la caja de Pandora, ¿no? La abriste y ya no la podés cerrar. Sí, la pregunta es si está realmente libre o no se puede regular, porque es también un poco la mala palabra en estos términos. Digo, mala palabra en el 2025 en la Argentina y en el mundo, que es regulación y que el Estado se tiene que meter. ¿Decís que sí? Bueno, obviamente, Sí. estamos viendo ahí cómo perjudicó a la democracia. O sea, si vos podés tener un deepfake en plena veda electoral, en donde no hay manera de, con las leyes actuales, que eso pueda ni ser penado, Sí. ni que puedas ni siquiera traquear quién fue la persona que lo difundió. Entonces, digamos, hay algo ahí que tampoco podemos dejar que esto sea simplemente la selva. La manera en la que se entrenan estas plataformas también está puesta en duda, ¿no? Hace 2 semanas se supo que Llama, que es la inteligencia artificial de Meta, inteligencia vendida como open source, podemos pensar si es open source o no, Sí. fue entrenada con las famosas librerías rusas, ¿no? Esas páginas que tienen un montón de libros de todo el mundo ilegales, ¿no? Por esas librerías rusas piratas hay gente que está presa, está en cana en los Mirá Estados vos. Unidos y en todo el mundo. Lo usó Meta para entrenar su dispositivo y no pasó nada. Entonces te encontrás con estas irregularidades de, bueno, de dónde surgen esos datos, cuál es la calidad de esos datos de entrenamiento, que son debates complejos, que a veces uno se siente afuera porque la tecnología misma es opaca. Si no sos un doctor en informática, se te escapan cómo Sí. es, y sin embargo, esta tecnología está, por ejemplo, afectando la democracia. Sí, hay dos patas ahí de la regulación. Está por un lado, que las dejaste claritas, de un lado es la regulación de los datos, ¿sí? ¿Qué datos se están usando para poder entrenar estos modelos? ¿Qué datos van a ver? Y por otro lado, ¿qué usos le voy a dar a esas inteligencias artificiales, esos modelos de inteligencia artificial? Por ejemplo, lo voy a usar para hacer los efectos especiales de mi película o para el deepfake de Mauricio Macri en la campaña, ¿sí? Claro. Ahí, creo que en esos dos extremos Y es los, donde y tiene los que actuar modelos el- de gobernanza son modelos muy artificial. complejos, porque ninguno es un buen modelo. Podés tener un modelo más tipo de lo que a veces se lo llama de Silicon Valley, que es, ok, dejemos que la innovación se autorregule, dejemos que las empresas se regulen por sí solas, no es una buena idea. El modelo más europeo, dejemos que los gobiernos regulen el uso de las tecnologías, porque no es tan buena, porque aparentemente es una estructura que impide ciertas innovaciones. Y quizás otro modelo que no tenemos en cuenta, porque desconocemos mucho, pero que está presente, el modelo de Pekín, que es básicamente lo que pasa en China, que es el gobierno totalitario que maneja, digamos, la tecnología. ¿Qué pasa en las fronteras después de la muralla china? ¿Qué es lo que sucede con la inteligencia artificial? No lo sabemos. No sabemos. Es un tema tan apasionante como atemorizante. A veces los investigadores hablan, ¿no?, de una mirilla, de una cerradura, ¿no? Vos podés mirar por la cerradura. Esa cerradura hoy que te permite ver algo de lo que es China e inteligencia artificial es TikTok, Sí, un algoritmo sí. increíble para Increíble. poder reconocer tus gustos, y DeepSeek, que es nada, un LLM como ChatGPT de estos, que está hecho con muchísimo menos datos y muchísimo menos potencia. Entonces, tampoco sabemos esta guerra geopolítica que se da alrededor de la tecnología. ¿Qué va a pasar? Y por supuesto la pregunta para los que estamos acá, los que nos están viendo, para la gente que está acá en el Abasto, es ¿y la Argentina qué rol va a jugar? Porque no tenemos ni las empresas fuertes de Silicon No. Valley, ni los estados fuertes de Europa, que se tienen que juntar todas las naciones europeas para poder crear Sí. esa regulación, porque las otras noticias que vas a ver en los diarios de Europa, ¿cuáles son? Bueno, decidimos separar a partes de Google, hubo una multa de monopolio, lo que nos pasó a muchos hace un par de años, de golpe todos los sitios nos preguntaban por las cookies. ¿Viste cómo son las cookies? Bueno, la regulación europea pedía que vos, cada sitio que visitaras, lo tuvieses. ¿Qué destino puede tener América Latina? Bueno, lo estamos descubriendo, ¿no? Bueno, Manuel, vos tenés un grupo de investigación. Sí, en el laboratorio tenemos Laboratorio de desarrollos propios. de inteligencia artificial, en sí, Ditela. En Ditela, sí, con otros 3 investigadores. Dame el título, porque ahora vamos a hablar con esta colega mexicana que nos va a hablar de los perjuicios que tiene la inteligencia artificial, en todo caso en el medio ambiente. Pero dame el título de este chatbot que están creando para regular un poco el contenido, ¿no? Un poco un contenido nocivo en las redes sociales, algo de eso. ¿Ustedes no están trabajando por ese lado? Junto Sí. con el laboratorio de Neuro, sí. Esa Eso. es una colaboración De que tenemos Neuro, con el ahí laboratorio está. de Neuro, en el que estuvimos desarrollando una especie de chatbot que al que vos le podés preguntar si lo que estás por escribir en una red social no se va un poquito
del tono de la discusión. Le ¿sí? podés O sea, es preguntar. como mi vieja, pero hecha algoritmo. Exacto. Me da entre miedo Sí. y fascinación. Bueno, vos podés usarla, es como, podés usarla on demand, sería esto. Tu madre no sé si la podés callar on demand. No la conoces a mi mamá. Ella realmente va a dominar el mundo, obviamente. Si no querés, no lo usás, digamos. Ok, pero sí, exactamente, estamos en esos desarrollos. Sí. Está buenísimo. O sea, bueno, vamos a ver si ya está, si podemos conectarnos con Diana Baptista. Diana, ¿cómo te va? ¿Estás en México, en Ciudad de México? Sí, efectivamente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, así es, estoy en Ciudad de México, ¿cómo están? Perdón por el horario, no tengo idea qué hora tenés vos allá. Acá son las 9:25. Son las 5, ¿no? De la tarde, más o Sí, menos. más o menos. Son las 6 de la tarde acá. 6 de sí. la tarde. ¿Cómo está el clima? Perfecta, ya está como quiere. Muy caliente, inusualmente caliente aquí en la Ciudad de México. El cambio climático ya nos alcanzó, estamos sufriendo. Te digo una cosa, Diana, acá está inusualmente frío. Bueno, no tanto porque estamos ahí, pero sí, a veces también suceden cosas de América Latina que nos ponen calientes, ¿no? Sí, Digamos, de mucho. enojo, de furia. ¿Qué te parece? Sí, ¿Estás por viajar a México vos que le preguntabas por eso, no, pero me intriga siempre cómo está el clima. Sí, Mira, soy una persona curiosa. Los filósofos somos curiosos. Pareces un hermano, un primo, un tío mío que no hay conversación que pase por afuera del clima, cómo está la temperatura, llovió. Bueno, al final el algoritmo que se parece a mi mamá sos vos, más que el algoritmo que se manda. No importa. Bueno, Diana, te metiste a investigar inteligencia artificial desde otro lado, ¿no? Dijiste, bueno, pero está bien, todo bárbaro con lo que tenemos hasta ahora. Pero yo quiero ver cómo afecta, cómo impacta el medio ambiente. A mí no se me hubiera ocurrido de ninguna manera, y a vos sí. Contanos qué descubriste, qué investigaste, por dónde metiste las narices. Claro que sí, miren, yo trabajo en un medio que se llama Context, de la Fundación Thomson Reuters, donde investigamos cambio climático y tecnología, esta intersección. Y nos llamaba mucho la atención que, por ejemplo, en México empezaron a llegar centros de datos, empezaron a hacerse inversiones multimillonarias y desde presidencia decían, llegan estas grandes inversiones, estamos muy felices, estamos atrayendo inversiones, fantástico para el país. Pero nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si realmente es bueno para el país. En específico, llegan los centros de datos a una región que se llama Querétaro, que está a 3 horas aproximadamente de la Ciudad de México. Y es una zona que si tú vas, es desértica. Ajá. A donde veas, los árboles están secos, no hay agua, parece que estás pasando por el desierto. Y esta es una zona de muchísima industria y nosotros sabemos que los centros de datos necesitan 2 cosas, energía y agua. Y al parecer, a donde vamos en Querétaro falta agua, porque desde hace 2 años no llueve. Fuimos a visitar el pueblo que está cerca de uno de los centros de datos, que tenía unas grandes presas donde la gente nadaba y pescaba. Cuando fuimos, las presas vacías. Hay tan poca agua que los peces ya ni crecen. Epa. No hay agua. Las máquinas utilizan agua para enfriarse. ¿Es esa la finalidad del agua? Así es. ¿Qué tipo de agua necesitan, además? Claro, mira, la inteligencia artificial generativa, pues en realidad vive, digamos, en servidores, en computadoras enormes que ocupan tamaños de almacenes enteros. Y hacen tanto trabajo de computación que se calientan, como cuando tú utilizas tu celular mucho tiempo y te quema la mano, o el computador cuando lo usas mucho tiempo y necesita un ventilador. O cuando en Argentina mirás mucho tiempo la tele también, que la cabeza te queda así, se te calienta. Sí, algunos canales. Algunos canales. Así pasa también con los servidores. Imagínate la cantidad de calor que genera toda esta gente que está haciendo preguntas al chat GPT. Entonces, una de las mejores formas de enfriar estos equipos es con agua. Y bueno, al final, el problema es que estos centros de datos, sobre todo en Latinoamérica, están llegando a regiones donde no hay agua, donde las poblaciones llevan varios años en una crisis hídrica, pero son los gobiernos que están atrayendo la inversión de los centros de datos con muchos incentivos, sobre todo ambientales, para que lleguen a estas regiones y con inversión y con dinero y trabajo, pero llevándose el agua que ya escasea. Wow. Y tú me preguntabas, ¿cuánta agua utiliza la inteligencia artificial? Sí. Ustedes ya lo mencionaban, es una industria de muchísima opacidad. La cifra real no la conocemos porque las empresas de tecnología ocultan.
Pero hay varias estimaciones, sobre todo de la Universidad de Riverside en California. Pero, por ejemplo, si tú vas a escribir un correo de 100 palabras con ChatGPT, es como si utilizaras una botella de agua. Wow. Y el uso de agua es tan grande que, por ejemplo, en Querétaro, para un centro de datos de Microsoft, se le ha dado la misma agua que un cuarto del agua que se le da a todo el municipio donde llegó. Es un montón. Donde, por cierto, la gente no tiene para beber, ni para bañarse, ni para lavar los trastes. Y entonces, Diana, te hago una pregunta sí, yo, dale, perdón, por me interesa, soy curioso. ¿Y cuánto trabajo da? Porque digo, yo me imagino que uno puede pensar, ok, ¿no? Digo, son debates que también se dan en todo el mundo, también se dan en nuestro país. Nosotros capaz tenemos zonas más frías, entonces también parece ser más atractivo quizás poner acá unos servidores. Pero efectivamente da trabajo, es como una industria donde yo pongo una fábrica y de golpe puedo darle trabajo a un montón de personas, ¿o da poco trabajo? Puestos de trabajo. Es una excelente pregunta, porque los gobiernos cuando traen estas industrias, las industrias les dicen es que vamos a llegar con muchísimo trabajo y además de alta calidad, bien pagado. Y la realidad es que se dan trabajos en dos instancias. La primera, cuando construyen el centro de datos, pues sí, hay trabajo de construcción y de proveedores, etcétera. Pero ya que está operando, la verdad es que los trabajos son mínimos, serán 100 trabajos más o menos por centro de datos y además de gente altamente capacitada. Entonces, por ejemplo, aquí en México llegaron a una zona de pescadores, una población indígena que se dedica a vender zarzamoras y que no saben nada de inteligencia artificial ni de la nube y no son empleados en estos centros de datos. ¿Hay debate parlamentario a propósito de estos temas? ¿Ha llegado o es una investigación periodística? Me parece fenomenal lo que hicieron ustedes y quedó ahí, en un grupo de periodistas comprometidos y en un grupo grande de lectores indignados por lo que ustedes contaron. Mira, es muy difícil, porque es difícil entender o primero darte la idea de que la IA en realidad existe físicamente, ¿no? Es difícil entender que existe en servidores, en almacenes gigantes que requieren agua y electricidad. Y entonces esta información no había llegado a nuestros legisladores y además llegan las industrias prometiendo empleo e inversión. Pues la verdad es que los políticos lo toman como algo muy positivo, sobre todo el gobierno local. Vamos a lanzar otra investigación donde el gobierno local pues está muy inmiscuido en ocultar las cifras de empleo, de uso de agua, de uso de energía, de infraestructura. Hay como una colusión entre la Big Tech y los gobiernos para ocultar esta información. Ahora, ustedes tienen mar, tienen el Pacífico y tienen Atlántico o Caribe eventualmente. Tienen agua por todos lados. ¿Esa agua no se puede usar para enfriar las máquinas? No, y precisamente por eso no vas a encontrar centros de datos en el mar, porque además tienen que estar los centros de datos cerca de infraestructura, porque necesitan infraestructura eléctrica para tener energía todo el tiempo. Entonces no los puedes poner en medio de una isla donde no afecten a nadie, no, tienen que estar cerca de agua dulce y de una gran infraestructura eléctrica, que también entiendo es el problema en Argentina, ¿no? Que para eso proponen energía nuclear y tienen el reto de crear nueva infraestructura, porque no puede estar en medio de la nada, ¿no? Tiene que estar en estas regiones con muchísima infraestructura. Sí, hay algo interesante que cuento. Hay algunos investigadores. En Chile está Ulises Mejía y Nick Boldron, que tienen un libro que se llama El costo de la conexión, que lo que hablan es de un nuevo colonialismo. ¿En qué sentido? En que muchas veces estas compañías, como está contando Diana, son compañías de Estados Unidos, son compañías algunas de Europa y vienen a América Latina a usar nuestros recursos naturales, porque finalmente eso es lo que sucede. Y está acompañado, nosotros, en este caso, Diana, por ejemplo, nuestro presidente es negacionista del cambio climático, fue a Davos a decir que es un invento socialista. Entonces vos decís, ¿por qué dice eso? Y bueno, porque si vos pensás que el cambio climático es un invento socialista, es más potable que vos digas, bueno, voy a poner, por ejemplo, es un poco el plan. En principio todavía en nuestro país todavía es una promesa, no sucedió, la idea de, por ejemplo, ocupar la Patagonia con estos servidores. Y tal como dice Diana, no nos genera empleo genuino, genera muy poco empleo.
Porque ahí también está de cómo hablamos sobre la inteligencia artificial, ¿no? Charlábamos al comienzo del programa acerca de, bueno, ¿por qué usamos esta etiqueta de inteligencia artificial? Sí. Son muchas metáforas. Otra metáfora que está dando vuelta, que es un poco lo que aparece en lo que menciona nuestra colega, es la idea de la nube. Entonces, cuando hablas de la nube, vos te imaginas algo etéreo, algo que está divino. Claro, y cuando ves que es una máquina negra, que chupa energía, que contamina, que deja huella energética, eso cambia. Ahora es muy difícil. ¿Vos sentís, Diana, que hay cambios? Sí, hay algo más ahí en lo que no te deja un centro de estos de datos. Y es que si uno, bueno, podríamos decir, bueno, quizás no genera tanto trabajo, tenemos los recursos para hacerlo, podríamos hacerlo, pero hay un aspecto más que es que incluso una vez que ya está instalado, tampoco las ganancias que produce van a llenar nuestras arcas. No. Son servicios que venden las grandes compañías al exterior y las ganancias son para ellos. Sí, y vuelve la opacidad porque esos datos son privados. No, te quería preguntar, Diana, también de curioso, si vos ves que hay diferencias a la hora de pensar estos temas en las generaciones, ¿no? Porque en general a veces pasa que, por lo menos a mí, yo tengo 40 y pico, a los de mi generación, medio que la cuestión ambiental no es que nos pasa por el costado, pero no nos interesa tanto, y veo a los más jóvenes, a mis alumnos, a hijos de mis amigos, que quizás están más atentos, ¿no? al calentamiento global, al uso de energético, la huella ambiental. ¿Ves eso también en México como una diferencia más en interés en términos de la edad de las personas? Sí, pero ¿sabes qué? Creo que hay un interés entre todas las generaciones porque estamos sufriendo la falta de agua. Sobre todo en el centro de México. Bueno, en realidad el 90% de México está en sequía. Y en el centro de México se habla cada año de que vamos a llegar al día cero, es decir, donde las reservas de agua ya no sean suficientes para todas nuestras necesidades de la población. Y entonces todas las generaciones estamos racionando agua, captando agua con tambos. Entonces, cuando escuchamos de que llega una tecnología a tomar el agua que no tenemos la población, sin duda creo que traspasa generaciones e incluso entendimiento tecnológico, porque cuando fuimos a hablar con los pescadores y con quienes vivían alrededor de la presa o quienes viven incluso cerca de los centros de datos, que les debo de decir, viven en pueblos en la miseria, abandonados y desolados totalmente a 1 kilómetro o a 500 metros del centro de datos multimillonario. Es indignante ver algo así. Y esta gente, la verdad es que es muy consciente de que han tenido una crisis hídrica por casi 10 años y que el gobierno local les está trayendo esta industria sin consultarlos, sin explicarles los riesgos. Y de hecho vamos a sacar una investigación en próximos meses hablando de cómo incluso las empresas llegan con promesas para las comunidades, diciéndoles: te vamos a poner un nuevo campo de soccer y te vamos a arreglar el pavimento y vamos a llegar y a arreglar todo en tu pueblo. Y las comunidades, la verdad, que se sienten indignadas y abandonadas por cómo llegan estas industrias. ¿Fueron a golpear la puerta de los funcionarios ustedes a ver qué respondían frente a esto y qué obtuvieron? Sí, la verdad es que obtuvimos silencio y mentiras. Fuimos a tocar la puerta de los funcionarios que viajaron a Estados Unidos para traer a México a Google, a Amazon y a Microsoft. Y les preguntamos, ¿cuánta agua están utilizando los centros de datos? Y la respuesta fue, no lo sabemos, nosotros no la designamos, no es información que nosotros tengamos. Y la verdad que es una mentira. ¿Cómo no vas a ver los gobiernos locales cuánta agua están trayendo las industrias que ellos han traído de Estados Unidos? Permitime dudar, yo no sé si están, a mí me parece, probablemente también acá pasa muchas veces que se entrega sin saber demasiado cuánto se va a entregar, ¿no? Y no sé si tienen tan claro estos funcionarios efectivamente cuánto iban a sacar de cuánta agua iban a sacar de México. Vos decís que sí, que lo esconden. Pues bueno, curioso, puede ser también. Les preguntamos, por ejemplo, y un funcionario nos dio una cifra rarísima donde dijo, un centro de datos ocupa igual que un hotel con 50 habitaciones, y decíamos, ok, pero ¿cuántos millones de litros o cuál es el volumen real de esto? Y te dan estos ejemplos que en realidad todo lo que hace es permanecer la opacidad, ¿no? Ellos quieren que esta industria sea opaca. Qué raro, y entre gobierno y empresas se logran.
Me siento muy sorprendido de políticos que mientan, que se silencien. Es un fenómeno típicamente mexicano. Acá no sucede. Diana, quiero que sepas que no sucede para nada. No, pero fíjate que además atraviesa, porque México tiene y es segunda o tercera generación de gobiernos de un signo político bastante... Centroizquierda, bastante distinto a los que tenemos nosotros ahora. Es decir, esto atraviesa transversalmente a todos. Esto es la billulla, ¿no? En Argentina le decimos la billulla, el dinero... Digamos, y también está esta idea que está presente, ¿no?, en América Latina, y es, bueno, yo quiero traer esto que está de moda. De vuelta volvemos a lo que charlamos al comienzo, esto que está de moda. Entonces, bueno, podemos ser potencia, podemos ser nosotros. Diana marcaba muy bien también, ¿no?, un proyecto argentino que es también un proyecto global de regresar a la energía nuclear, ¿no? Sí. Digamos, cada 2x3 vuelve esta idea. Microsoft lo tiene bastante estudiado, los microreactores, porque nos encontramos con esto, necesitamos mucha energía. Y como dice Diana, el planeta no da más, está cansado, no tiene más agua, digamos, nos encontramos con fenómenos climáticos muy singulares, muy distintos. Entonces, ahora es la gran búsqueda de, bueno, necesito más energía, más potencia, ¿de dónde lo voy a sacar? Estamos apuntando a América Latina, pero pronto ni siquiera eso va a surgir. Diana, te agradecemos un montón por este tiempo, por esta participación en La Burbuja. La verdad que interesantísimo lo que hicieron. Ojalá podamos conocer pronto. Dejanos alguna dirección donde podemos, esa investigación que publicaste, dónde la podemos encontrar, dónde la puede ver la gente que nos está viendo ahora. Claro que sí, nuestro sitio de noticias se llama Context y también nos pueden buscar en YouTube, que es donde vamos a publicar nuestro documental próximamente, para saber cómo es vivir de vecino de un centro de datos en un lugar semidesierto. Gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, qué gusto. Sabes que la quise despedir a Diana, porque yo tengo unas imágenes que creé por inteligencia artificial. Es lo único que yo hago, ¿viste? A veces hablo un poquito con ChatGPT, pero me da vergüenza. Después de los datos que da, che, vos le usaste para pavear un poco. Me dio sed, a ver. Sed también, ¿viste? Que vos te pones la cara y decís, ponémela como los Simpsons. Ponela como... Esa pavada que hicieron todos hace... Yo, nada, me metí y hice... No sé si tenemos alguna de las imágenes que hice con mi compañera del noticiero. A ver. Este es el original. ¿Viste? Que le hicimos ayer, la imagen original. ¿Qué estabas con frío? Roxy Vázquez, yo, claro, hizo frío, hicimos el chiste, tenemos frío, qué sé yo. Ayer vino el frío, hicimos el entonces después le dije, haceme como 2 bebés. Y resultó esta imagen. Está muy bien. Y después hay otra más, fíjate que dije como un cartoon. Como hizo narigón. Dibujos animados. Medio narigón me hizo, un poco de empapada, acá, bueno, qué sé yo, está bien. Ella le hizo bárbara. Y después hacernos como personas mayores. Tenía miedo de preguntarle a Diana la cantidad de agua que usamos. ¿Cuánto usé, no? ¿Viste? Para generar estas 3 imágenes. Y yo haciendo un chiste que además sirven acá para charlar entre nosotros y no mucho. Me da causa gracia cachetote que tengo ahí. En realidad hay un matiz y es que bueno, esta tecnología particularmente usa mucha electricidad y usa mucha agua, pero la tecnología en general, y eso es algo que no tenemos muy... no nos volvemos conscientes de eso cuando usamos el teléfono, scrolleamos una red social, también estamos usando esos servidores que consumen agua. Mira, cada foto que tenemos en Instagram, aunque sea hace muchos años, está en algún servidor y se calcula que gasta por día como un foquito de bajo consumo. Cada foto que tengas en tu feed de Instagram, incluso la que sacaste en 2018, en 2020, en 2022, está en algún lado. A veces hay gente que accede a ella, digamos, está disponible y no es solamente la inteligencia artificial, sino que la tecnología realmente está como poniendo al límite nuestras capacidades energéticas. Mi pregunta era, ¿se va a poner en el futuro, va a ser un tema de discusión? No, es hoy ya un tema de discusión. Es hoy un tema de discusión. Hay yo veo como que hay dos escenarios, ¿no? O reducimos un poco esto, o la tecnología se pone a tono, ¿sí? Pasó con los motores, ¿no? Los primeros motores de los primeros vehículos de autos eran tremendos, consumían, había que andar con un tanque aparte para eso. Y eso un poco regulado, sobre todo regulado, y otro poco por el avance tecnológico. Ha ido mejorando. Libremente. Por eso cada vez que vas a cargar nafta, estoy yendo últimamente seguido por mi trabajo. Estás viajando a zona norte. Es un poco... Estoy gastando casi 70 lucas para llenar el tanque. Sí. Voy a pensar un poco si es verdad que antes era peor. Porque me cambiaste la perspectiva. Yo antes pensaba que estaba pagando mucho y ahora digo, si esto hubiera pasado en los 80, en los 50, en los 60 hubiera gastado más. Y por ahí 60, una acelerada de un Torino te hubiera gastado casi esa guita, ¿no? En los 60 Estados Unidos puso durante creo que 10 o 15 años una serie de estándares de consumo anual para los motores, nos fuimos un poco de tema, pero para los motores a combustión.
y las automotrices tuvieron que cumplir año a año con determinada eficiencia, ¿sí? Eso es algo que todavía no veo que esté pasando en el mundo de No la es un tecnología. momento histórico para hablar de regulación, pero te banco, me parece bien. Pero Sí. eso puede pasar, digamos, podría pasarnos. Sí. Contame, ¿en qué estás trabajando vos puntualmente, más allá de esto que me contaste? Sí. Esto que te contaba recién, y sobre todo, y es creo un costado positivo que tiene la inteligencia artificial, que es en algoritmos de medicina, ¿sí? Para poder hacer, entre otras cosas, mejorar o dar soporte, más que mejorar es dar soporte al diagnóstico médico, ¿sí? Que puede ir desde, no sé, enfermedades neurodegenerativas o tenemos algunos modelos generativos que permiten construir partes del cuerpo y después hacer simulaciones, ¿sí? Ese tipo de cosas no se pueden hacer siempre con los algoritmos tradicionales, ¿sí? Porque no se comportan de la misma manera que lo haría una persona. Y los algoritmos de inteligencia artificial nos permiten capturar esa diversidad por ahí que aparecen los datos médicos y ofrecer un mejor resultado. Pues yo puedo hacer, por ejemplo, un brazo, no sé, yo el año pasado me quebré la muñeca y el brazo, ¿no? Sí. Entonces, tipo, hacen como un modelo, como un Mira, te pongo un gemelo. ejemplo bien concreto. A ver. Hay un problema particular que nos interesa, que es la colocación de stents. Sí. Los dispositivos de stent, cuando se sacan al mercado, hay varios modelos, y se sacan al mercado y la prueba, todos nos familiarizamos con el COVID, con las pruebas que se tienen que hacer de varias etapas. Bueno, lo mismo pasa con los stents, pero la cantidad de personas sobre las que los colocan son alrededor de 80 a 100 personas, ¿sí? Antes de salir a la venta, como en la etapa de prueba. Sí. La topografía de los lugares donde no son como 80 personas, hay mucha más diversidad, ¿sí? Pero se asume que está bien. Sí. Uno de los algoritmos generativos que tenemos en el laboratorio es para poder generar distintas topografías posibles y Bien. simular potencialmente miles o decenas de miles de esas colocaciones y ver si efectivamente el dispositivo funciona o no funciona. Sí. Eso no se puede hacer del todo con algoritmos tradicionales, ¿sí? Y es una aplicación que bien valen las botellas de agua. No sé si publicar en Twitter imágenes editadas siempre tiene sentido, pero sí este tipo de Vos cosas... me decís que entre la foto de Fede Sí. y un stand, me tengo que hacer un stand. Y quizás... Yo no sé. prefiero no emitir opinión. No, bien, Tomás, me parece bien, quiero bárbaro, mantenerme acá en el streaming, no quiero que me echen temprano. Sí, bueno. También hay otra cuestión que es el diagnóstico médico por imágenes. ¿Sí? De hecho, hay estudios ya bastante recientes. El otro día leí una nota en el New York Times de que, de hecho, les está costando a los médicos aceptar que para ciertas patologías de los pulmones, los algoritmos de inteligencia artificial están generando mejores resultados que cuando ellos los miran y evalúan a ojo. ¿Sí? Y de hecho hicieron un experimento en el que se equivocan más los médicos que, al menos para esas tareas. ¿Sí? Y cuando pongan un robot a dar la clase que hoy da Tomás Balmaceda y los alumnos digan, che, me pareció extraordinaria. Y Tomás también te va a dar celos así como y va a costarte. No sé si me va a dar celos. Sí. Digo, qué sé yo, no sé. No va a llegar ese día. Como Tomás. está la docencia, no sé si creo que el robot te va a ir a Plaza de Mayo a quejarse. No, yo creo que justamente es la docencia, es la medicina, que obviamente, nada, como decías recién, la idea es potenciar y es acompañar, ¿no? Creo que son finalmente esos empleos en donde la empatía, el aprendizaje, la ubicación, no sé, yo lo veo mucho vinculado también, ¿no? Con esta idea que a veces de afuera las personas que no están involucradas con las tareas piensan que nada, qué sé yo, que a veces que dar clases es repetir lo que es un libro, ¿no? O yo que no soy médico digo, bueno, a veces que lo ubican y nada más. Bueno, es escuchar, es entender. Entonces yo creo que todo eso va a ampliar, y para mí yo soy optimista en general en la vida, pero optimista de esta tecnología, una vez que se asiente un poco, se vaya el humo y se asiente un poco el terreno, en que efectivamente va a permitir tener más información, tal como hoy sucede, ¿no? De algún modo también teníamos miedo en el pasado de, por ejemplo, qué sé yo, para nosotros tres, que cuando éramos chicos que había 2 canales de televisión, 3 canales o 2 radios. Bueno, ahora tenemos una amplitud en donde uno dice, che, me haría miedo cómo me informo. Bueno, tenemos más opciones, ¿no? Sí. Para mí lo que destraba por ahí la inteligencia, o lo que hace, el corrimiento que genera es te desplaza hacia otras tareas en las que quizás tenés más ganas de hacer, de las que tenés más ganas de hacer. Por ejemplo, dar clase y usar inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si reemplaza algo, creo que reemplaza un tipo de educación que es demasiado costoso en términos de recursos, ¿sí? En el sentido de que yo no puedo tener un ayudante, una persona al lado de cada alumno explicándole algo a cada momento en su casa, ¿sí? Eso es algo imposible. Así que esa instancia ahora no es infalible, pero la tienen un poco cubierta. Está cubierta. ¿sí? Pero por otro lado,
el momento de clase, el momento expositivo, el momento de charlar, de tantear qué cosas están quedando firmes, qué cosas no, dónde están los problemas, eso sigue estando a cargo del docente. Y con los médicos creo que pasa parecido. Los médicos por ahí no son tan buenos distinguiendo la imagen de la radiografía, pero, de hecho hay evidencia de esto, son mejores preguntando síntomas a los pacientes para darse cuenta qué enfermedad puede estar teniendo. Está bueno. ¿Sí? Y eso las preguntas no las elige bien. ¿Sí? Si uno, el diagnóstico de la interacción con el humano y darte cuenta qué le tenés que preguntar para determinar la patología que está sufriendo el paciente, por lo menos en este momento los chatbots no lo están haciendo muy bien y los médicos son expertos en eso. Sí, tal cual. ¿Alumnos de qué edad tenés, Tomás, vos? Tengo en general de 23, 24. ¿Qué preguntas se hacen? ¿Se hacen preguntas? Sí, bastantes. Sí. Porque básicamente uno tiene que entender que el mundo que van a hacer cuando termine una carrera de 5 o 6 años va a ser muy distinto a este. Entonces es desafiante porque de algún modo, esto lo tomo de una amiga mía, Lina, que siempre lo dice, lo que te llevó hasta acá no te va a llevar en los próximos 5 años, ¿no? Todo lo que hiciste. Es increíble. Pero es cierto que hay un cambio y yo me lo enfrento desde que, no sé, soy docente, hace 19 años que soy profe, que es, ¿para qué estudio filosofía? ¿No? Te encontrás siempre con alumnos y dicen, ¿para qué filosofía? ¿Por qué tengo que leer algo del siglo V a.C.? ¿Para qué me sirve esto? Y la verdad es que yo creo que son ese tipo de habilidades en donde lo entendés de grande, pero cuando vos podés tener la capacidad de leer un texto complejo, de acceder a cuestiones intelectuales de cierta sofisticación, identificar un argumento, saber a alguien por qué se pelea, cuál es la defensa, qué es lo que se está defendiendo, la cosmovisión del mundo, estás teniendo esta gran habilidad, que creo que es la única habilidad relevante del siglo XXI, aprender a aprender. Que vos puedas justamente tomar estos materiales, sean de un estilo o del otro. O sea, yo siempre pongo de ejemplo, un poco con maldad, que a mí me han hostigado en encuentros, en streaming, en notas de periodística, en todo, diciendo, hay que aprender a codear, tiene que poner a programar. No sé, acá en la Ciudad de Buenos Aires hubo un programa para que se enseñe programación en el jardín de infantes. Bueno, todos estos bichos, ChatGPT, todos estos LLMs, codean perfecto. ¿Ah, sí? Codean perfecto. Sí, no, Bastante perfecto. Bastante Lo ha dicho, digo, el jefe de NVIDIA dijo eso, el nuevo lenguaje de programación es el inglés, hay que saber preguntar, todo eso. Entonces yo agarro un poco como el meme de la nena esa uruguaya que dice, mirá de qué te burlaste. Mirá de qué te burlaste. Sí. Porque al final tenés que aprender a preguntar y a dar instrucciones, que es lo que un poco la filosofía entiende. Lo que quiero decir es, más allá de las bromas con mis amigos programadores que me hostigaron tanto, como lo único relevante aprender a programar, como si Python fuera la gran cosa, mira estos bichos lo que hacen. Sí es importante esto, más allá de las bromas, que efectivamente si vos vas a regirte por la moda del momento, la tecnología va a quedar vieja. Este streaming se hubiera sido en 2020, hubiéramos hablado del metaverso, qué importante el metaverso del jardín de infante, que en primer grado aprenda el metaverso. Nada, una moda más. Esto no sé si es una moda que va a pasar, pero sí que esta tecnología quizás va a ser reemplazada por otra. Ahora, si vos, tu habilidad que le das a alguien que va a estar 5 años en una universidad, es esta, aprender la información, asirla, transformarla, volverla propia, tener un punto de vista, saber dónde buscar información confiable. Sí. Los que somos más grandes somos mejores detectando errores y fake news que los más chicos. Estos videos que vamos a ver nos van a hacer dudar un montón sobre la realidad. Si la habilidad es esa, si esas son las preguntas, creo que es relevante. Y aprender a aprender es un tipo de habilidad que vos tenés una vez que puedes hacerte las preguntas y que tenés otra formación. Todos aprendimos, todos leímos alguna vez Don Quijote o más o menos, o el Martín Fierro, y lo que nos dio es cultura, roce, formas de hablar. Creo que eso es distinto y relevante. Sí. Vos tenés alumnos también. Yo tengo alumnos y justo la semana pasada vino uno después de clase y me dijo... ¿Quiero leer el Quijote? No. Dice, yo estoy dando, ahora en este cuatrimestre estoy dando una materia que es de matemáticas, se llama álgebra lineal. Sí. Existe la álgebra lineal hace 300 años. Yo hablo de cosas que para ellos les parece viejas. Viejísimas. Viejas, claro. Encima matemática densa, pura. ¿De qué nos estás hablando? Y me dice, ¿para qué nos sirve? Me dice, y GPT la verdad es que hace bastante bien los ejercicios que tenemos como objetivo hacer en la materia y que se tienen en toda la materia de álgebra lineal del mundo. Es estándar para la tecnología. Y me vino con la pregunta de si efectivamente valía la pena estudiar o no. Le pegaste un tiro. No, tan Si valía la pena estudiar o no. Sí, si valía la pena estudiar eso porque dice, ahora funciona bastante bien. Dice, de acá a 5 años. Va a funcionar, va a ser un avión. Perfecto. ¿Por qué yo voy a aprender esto? Me dice, ¿vos tenés alguna razón por la que yo voy a aprender esto?
Y en realidad lo primero que sentí fue tristeza, un poco. Porque yo pensaba, cuando yo estaba estudiando, me puse en su lugar en ese momento, y para mí era lo mejor aprender. Sí. Era como, Si yo decir sentía que no se nos ocurría decirle eso a un profesor. A mí no se me ocurre decirle a un profesor. Tengo confianza. Vale la... Yo les doy la confianza, tenemos la confianza. Que sos rígido. ¿Cómo Vos te no, pero ¿cómo te acercás a un profesor y le decís, bueno, vale la pena lo que usted hace? Entre tantas cosas... ¿Es una provocación? ¿Es una insolencia? Yo les doy la confianza para que lo hagan, está muy bien. Pero yo me sentí en esa situación. Nadie puede aprender algo que no quiere aprender. Es muy difícil aprender algo que no quiere aprender. O que piensa que no tiene sentido aprender. Ni siquiera que sea útil, que no tiene sentido. Creo que ese es aunque sea un sentido por gusto. Totalmente. ¿Sí? Y bueno, nada, estuvimos charlando justamente de esto. Digamos, que uno no puede construir encima de las salidas del GPT. Claro. O un pensamiento más complejo que el que pueda hacer GPT. No lo podés tener, sino... Antes incorporaste una serie de mecánicas, de conceptos, de punto de vista, como decía recién Tomás. Todo eso, si no lo estudias una vez, lo que pasa es que termina sintiéndose como que es un esfuerzo duplicado, ¿no? Porque si ya la calculadora sabe sumar, ¿por qué voy a aprender a sumar? Ahora, pensaba en esto un poco lo que te preguntaba al principio, ¿no? Respecto a cuánto humo y cuánto no hay, digámoslo bajito, por si nos escuchan las empresas que están para justificar algún tipo de gasto de recursos humanos y dicen, che, hicimos un gran curso de ChatGPT espectacular, contraté a Tomás Balmaceda, a Emanuel Iaruzzi. Somos carísimos, pero nos pueden contratar. Sí, por eso, ¿viste? Pero está bueno y me parece que está genial en algún punto, pero también se les para ahí, se paran ustedes frente a y pueden llegar a decirles cualquier cosa que total, no sé si les interesa tanto al auditorio aprender para qué sirve la inteligencia artificial, ¿no? Mira, yo creo que ahí tiene que ver, no sé, por lo menos lo que yo estoy pensando este año, que es un poco como la pregunta que estoy dando vueltas, es, bueno, porque a veces siento que cuando la uso, a mí me pasa una cosa paradójica en el aula. Cuando yo cuento que, digamos, por el tipo de trabajo que hago y la visión que tengo de estas cosas, yo cuento cuando lo uso, o cuando traduzco, o cuando uso esos materiales lo pongo como fuente. ¿Qué me pasa? Mis alumnos, que tienen 20 y pico, me miran como un chanta. Pero después me entregan trabajos hechos por ChatGPT. Bueno, entonces, parece eso. En Estados Unidos esta semana pasó que hubo un juicio exactamente. Se desinscribieron de una escuela carísima y pidieron 8 lucas verdes que les devuelvan porque descubrieron que el profe les corregía. La pregunta ahí para mí es, ¿por qué yo siento a veces que hago trampa? ¿No? Mi pregunta es esa, ¿no? Digo, ¿por qué a veces siento que hago trampa? Y hasta ahora la mejor respuesta que tengo es que lo que hay es en realidad una redistribución del esfuerzo. Ajá. Es decir, yo lo pongo mucho, yo escribo mucho, ¿no? Y a mí me encanta, más que escribir, me gusta editar. O sea, a mí me gusta escribir y después cortar, pegar, mover, qué sé yo. Digo, cuando escribo libros o artículos, hago mucho eso. Escribo un montón y disfruto mucho. Me agarro un mate, me cruzo de piernas en la compu, un sábado a la mañana y empiezo a trabajar. Me encanta. Edición. Alguien que nos está escuchando que odia editar, porque es muy común que diga, hay gente que le encanta escribir y que venga un editor y te lo corrija. Y te diga, no, che, acá te sobró un 40%. Y decís, no, bueno, es todo... no sé, no quiero, es todo perfecto, solo vos, no me quiero meter. Bueno, perfecto. Si uno podría tranquilamente decir, bueno, che, ChatGPT es muy bueno editando. Haceme esto más corto. Claro. Y lo va a hacer muy bien. Yo no hago eso. ¿Por qué? Porque redistribuyo el esfuerzo. A mí me encanta reescribir. Prefiero reescribir antes que escribir. Entonces, ese es el flow de trabajo, Tomás Balmaceda en este momento de mi vida, y así como lo hago. Pero quizás hay otra persona que dice, no, a mí lo que me cuesta es tener la idea. Una vez que tengo la idea, escribo perfecto. Bueno, usá ChatGPT para que te dé ideas. Claro. Pedile 30, 60, 120 ideas. Alguna te va a gustar. Que además después quizás no te... Lo que pasa muchas veces es que quizás no te gusta ninguna, pero te disparó otra. Exactamente. Ahora, la diferencia de cuando sos adolescente o joven y no pasaste por escribir, digamos, a mí lo que me sorprende a veces cuando escucho incluso a personas conocidas, queridas, que me dicen, no, ahora este libro que escribí, lo escribí en 5 días, por cosas, porque dice, pero ¿por qué lo hice con ChatGPT? No, ¿viste? Porque odio escribir. Entonces yo digo, mira, no es como respirar escribir, o sea, ¿por qué queremos que los bichos hagan, estos LLMs, hagan cosas que te parecen que no te gustan? No las hagas y listo. Entonces, hay algo ahí que, si a vos no te gusta, no digo que no me pongo como existencialista de que escribir es sufrir, pero escribir es una mierda. Trabajar para una revista, que esto también, ¿no? Que pasa los cuellos de botella, ahora publicar cada vez más difícil porque todo el mundo está usando esto para publicar. Bueno, digo, escribir un paper lleva meses, lleva tiempo, discusiones con tu equipo, todo. Entonces,
Eso es parte de tu trabajo. Entonces, que uses eso para hacer trampa, sí me parece trampa. Sí. Ahora, si lo encontrás como una herramienta que te corrige, que te da ideas, que te lo engorda, que te lo achica, que te pone hashtag para redes sociales, que te da otro enfoque, que te permite venderlo en un medio, bueno, eso está buenísimo. Por eso pienso en esta redistribución. Ahora, si no sabes lo que te gusta, y si no atravesaste todas esas etapas, es más difícil. Por eso yo veo en mis alumnos algo que es complicado para mí, y es que mis alumnos... No, más gente, pobre mis alumnos que también no me están puteando. Mañana, por favor, 9 a.m. con el texto de de Ernest Nagel leído. ¿Qué veo con mis alumnos? Creen que esto te da conocimiento. Creen que lo que escupe el LLM es conocimiento. Y en realidad es una combinación de palabras, verosímil, que puede tener sentido y todo. Y ahí también la filosofía te decía, son modelos de lenguaje, no modelos de mundo. Saben mucho de sintaxis, no saben de semántica. Claro. Entonces, si te falta esa otra pata, bueno, te vas a quedar medio rengo. Por eso para mí, quienes pueden dominar los dos mundos, el mundo de esta inteligencia artificial generativa, pero el mundo de la propia habilidad, de entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las personas, qué es lo relevante, qué no, son quienes van a tener más oportunidades. Me da la sensación de que somos nosotros los que nacimos con ese otro mundo y ahora estamos adaptándonos a este y posiblemente tengamos esa herramienta. Yo no quiero pensar dentro de 20 años esta generación que se está criando en este mundo. Van a estar bien. Decían lo mismo nosotros con la televisión. A mí mi papá no me dejaba ver televisión porque pensaba que me iba a quedar ciego. ¿Te acordás que muy cerca de la tele te decían? No fue por eso. No fue ChatGPT. Son virtuales. Si pudieras crear algo, resolver algo con inteligencia artificial, ¿qué te gustaría? Imagínatelo, volá. ¿Qué? En general, que pueda yo o que se pueda que el mundo tenga que se pueda. ira. En general, creo que lo que te va a decir cualquiera, no solo yo, es enfermedades, curas de enfermedades. Sí. Y de hecho, los premios Nobel del año pasado en química iban en esa dirección, que eran todos para IA, fueron todos trabajos de IA generativa para descubrimiento de proteínas, ¿sí? Que sabemos que son como el ladrillito del cuerpo que permite construir casi toda nuestra totalidad, ¿sí? Lo que somos, y en particular pueden, construir vacunas, pueden construir medicamentos, tratamientos, fármacos para curar ciertas enfermedades. Creo que eso, hay un tema central, y es que hasta ahora todas las medicinas se basan en algunos compuestos que ya conocemos y a partir de ahí mutaciones. En cambio, la IA generativa nos puede dar o permitirnos saltar en ese espacio de componentes que no conocemos. Muy real, muy humano, buenísimo. ¿Algo más loco para vos? Sí, para mí que pueda colgar la ropa y doblarla. Bien. Está perfecto. ¿Algún mecanismo que colgar? Me parece 2 tareas que llevan mucho tiempo y que no quiero que lo hagan los humanos. Yo no lo quiero hacer en privado. Y si alguien que nos está viendo tiene un fetiche sexual o algo que le gusta mucho, le parece muy erótico, colgar la ropa y doblarla, puede venir a mi casa, vivo cerca del Abasto. Me encuentro ahora, tengo bastante, porque con esta humedad me costó mucho. Vos tenés mucha dificultad con eso, con esa cuestión. No puedo doblar bien. No puedes doblar bien la ropa. Vos doblás la ropa, no doblás la ropa. Sí, yo doblo la ropa. No, ya no se plancha. En el siglo XX la plancha quedó vieja. ¿Qué te cuesta más doblar que un qué? Y bueno, la ropa deportiva, porque es muy como, no es tan durita. Una remera, se dobla los costados un poquito así y después al medio. No me sale. ¿Querés venir a casa? ¿Qué haces después de acá? Nada. Bueno, venía a hablar. Y si no, con un cartoncito en el medio. Hay tutoriales. Hay tutoriales en todos lados. Yo tengo todavía un poco de dignidad. La dignidad la dejo para no voy a ponerme un cartón a doblar. Que lo haga la inteligencia artificial. A ver, den sus arrobas si alguien los quiere leer o quiere interactuar con ustedes. Mi arroba es raro. Busquen Tomás Balmaceda con Belarga y C y van a encontrar cosas. Hay registro policial, es muy mentiroso, de una época oscura de mi vida, pero si no, en general van a encontrar todo. Bien, mentirosos son, ¿no? Es una. No sos vos. Una campaña de un homónimo. Tremendo. Y para mí busquen Emma y Arusi en Twitter. ¿Emma con una M o 2 M? Con 2 M. En Twitter es un poco vintage. Es un poco vintage. Es en X, se dice. Porque incluso se llama X. De cierta edad ya, es en X. Pero ¿quién le va a decir X? Yo no le voy a decir X jamás en la vida. Bueno, yo me ponía mal por lo de la ropa doblada. Bueno, vemos que todos tenemos obsesiones. Chicos, gracias por haber estado este tiempo acá en La Burbuja. Me encantó charlar con ustedes. No se rompa la burbuja, chicos. Que no se rompa, que no explote, ¿no? Burbuja que ya tiene 10 años y va a durar mucho más. Gracias, de verdad, una vez más. Un placer. Gracias a Emanuel y Tomás, por supuesto. Y con ustedes nos encontramos siempre, cada semana, cada miércoles a las 9 de la noche. La semana que viene, el 4º capítulo de la 10ª temporada de La Burbuja.